Con lo cual trabajamos esos temas, ¿sí? Vamos a centrarnos en esos temas. Dígame algo en el chat, no lo leo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, excelente. Entonces, arrancamos con esto. En los delitos contra la administración pública, ¿cierto? Ustedes saben que finalmente lo que se protege es el correcto funcionamiento de la administración pública, ¿no? El bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la administración pública, que la administración pública cumpla sus objetivos. Porque como ustedes bien saben, cuando hablamos del Estado, estamos hablando de administración pública, ¿no? Cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de administración pública, Fuerzas Armadas, seguridad externa, Policía Nacional, seguridad interna, justicia, Poder Judicial, delitos, Ministerio Público, policía. Cuando estamos hablando de salud, cuando estamos hablando de servicios básicos, Estado, el Estado está metido en todo. Entonces, cuando hay delitos contra esta administración pública, el Estado deja de funcionar como corresponde. Entonces, ¿qué es lo que se pretende proteger o evitar con estos delitos? ¿Qué es lo que se preserva como bien jurídico? El correcto funcionamiento de la administración pública, ¿cierto? ¿Qué pasa? Desde el prestigio, ¿qué pasa? Desde el buen uso de sus fondos, ¿cierto? Hasta los algunos daños que se puedan realizar, ya de manera mucho más puntual, como destinaciones de partidas presupuestarias. Entonces, cada delito contra la administración pública tiene ese bien jurídico, el correcto funcionamiento de la administración pública, pero cada delito tiene bienes jurídicos específicos también. Por ejemplo, en el delito de tráfico de influencias, en el delito de cohecho, obviamente va a ser la imparcialidad al momento de administrar justicia, ¿cierto? ¿No? La imparcialidad de los funcionarios que se encargan de tomar decisiones. Entonces, cuando ustedes en este diplomado vean delito por delito, todos los delitos contra la administración pública, es obvio que cada ponente les va a explicar, cada ponente les va a hacer saber, les va a decir en cada delito qué bien jurídico se protege, ¿cierto? Pero esto es fundamental porque el Estado tiene que funcionar bien. Si el Estado funciona bien, a todos nos va bien. Si el Estado funciona mal, ahí vienen los problemas, ¿cierto? A ver, cuando se cometen estos delitos, y ahí sí entramos ya al tema que se me ha pedido abordar, en estos delitos, normalmente se cometen entre varios. Por eso es que estos delitos tienen que hacerse mención, en estos delitos tiene que hacer mención a la autoría y participación, ¿de acuerdo? Tanto usando la teoría del dominio, como la autoría y participación usando la teoría de infracción del deber. ¿Por qué? ¿Por qué es que en estos delitos contra la administración pública vamos a usar los dos tipos de autoría y participación? ¿Por qué? Porque no todos los delitos contra la administración pública son delitos de infracción del deber. Hay delitos contra la administración pública que pueden ser cometidos por particulares, ¿cierto o no? Por ejemplo, ¿qué delitos contra la administración pública pueden ser cometidos por particulares? ¿Qué delitos? El abuso de autoridad no, ¿verdad? Porque el abuso de autoridad solamente lo comete un funcionario que tiene autoridad. La concusión tampoco. El peculado menos, porque el peculado tiene que tener condición de funcionario y tener relación funcionarial con el bien. Pero hay delitos que puede cometer un particular, como por ejemplo el tráfico de influencias, como por ejemplo el cohecho, ¿no? La aceptación indebida del cargo, y los que me están poniendo allí, el tema de la desobediencia, me ponen por ahí, ¿ven? Entonces, en estos delitos, no todos los delitos únicamente los cometen funcionarios públicos. Esto es, no todos los delitos son delitos de infracción del deber. Hay delitos que pueden ser cometidos también por particulares. Por eso, cuando me piden hablar de autoría y participación en delitos contra la administración pública, no me puedo limitar a la autoría y participación en delitos de infracción del deber.
Si no tengo que hablar, los dos tipos de autoría y participación que se utilizan en el Perú. ¿Cierto? Muy bien. Cuando estamos ante un delito, cuando estamos ante un delito de dominio y cuando estamos ante un delito de infracción del deber. En términos muy, muy sencillos. No quiero profundizar mucho en este tema por razones de tiempo, en términos muy sencillos. Cuando estamos ante un delito de dominio, cuando se vulnera un deber general. En particular, normalmente vulnera un deber general, ¿cierto? Y normalmente son deberes negativos o positivos, pero generales. Con una acción, vulneramos un deber negativo. No mates, matas. No vulneres la libertad sexual del otro, violas, ¿cierto? Entonces, con delitos de acción, normalmente vulneras deberes negativos genéricos. Y con delitos de omisión, normalmente también vulneras deberes positivos genéricos. El delito de omisión vulnera un deber positivo. Ayuda al que lo necesita. Delito, omisión de socorro, ¿cierto? ¿Qué estás haciendo? Estás vulnerando un deber positivo, porque no estás haciendo lo que la norma te pide que hagas. Todos estos delitos son delitos de dominio, tanto de acción como de omisión, pero son delitos de dominio, porque vulneras un deber general, un deber de hacer o un deber de no hacer. ¿Ahí se entiende? Son delitos de dominio. Pero también tenemos delitos de infracción del deber. ¿Y cuándo estamos ante un delito de infracción del deber? Cuando además de vulnerar un deber positivo, vulneras un deber especial. Además de vulnerar un deber general, vulneras un deber especial. Ejemplo de delito de infracción del deber, el parricidio. Porque no solamente estás vulnerando un deber general, no matar, sino ¿a quién estás matando? A quien tienes la obligación de cuidar, a quien tienes la obligación de preservar, de proteger. Por eso el parricidio es un delito de infracción del deber, porque estás matando a una persona, sí, vulneras un deber general, pero además ¿a quién estás matando? A quien tienes la obligación de ¿qué? De cuidar, de preservar, de proteger. Lo propio pasa en el peculado. El peculado es un delito de infracción del deber. Te estás vulnerando un deber general. No te apropies de lo que es ajeno. ¿Cierto? Pero además en el peculado no solo te estás apropiando de algo que es ajeno, que es del Estado. Te estás apropiando de algo que es del Estado y tú, como funcionario público, tienes la obligación de cuidar. Tú, como funcionario público, tienes la obligación de preservar. Porque tú tienes una relación funcionarial con ese bien. Ese bien está a tu cargo. Entonces, ahí te llevas de encuentro dos deberes, ¿o no? El general y el deber especial. Entonces, ¿cuándo estamos ante un delito de infracción del deber? Digo, la teoría más aceptable, porque hay varias teorías de infracción del deber, que no tengo tiempo para explicar el día de hoy, pero la teoría más aceptable, la uniforme, por lo menos en los tribunales de justicia del Perú, ¿cuál es? ¿Cierto? Y cuando estás ante un delito de dominio, simplemente vulneras un deber general. Y cuando estás en un delito de infracción del deber, además del deber general, vulneras un deber especial. Que por lo general, ese deber especial está en una norma extrapenal. ¿De acuerdo? El deber especial en el parricidio está en una norma extrapenal. ¿Cuál será? El Código Civil, ¿cierto? Que dice que los cónyuges tienen el deber de cuidarse, respetarse, protegerse hasta que la muerte los separe. En el peculado, ¿dónde está el deber especial del funcionario? En una norma administrativa. Así es. Como me dicen ahí en el chat, en el MOF, hay normas administrativas donde están esos deberes especiales. Entonces son delitos de infracción del deber, porque vulneras deberes especiales. Y acá viene el tema en autoría y participación.
las mismas reglas de autoría y participación no se aplican a delitos de dominio y a delitos de infracción del deber. A delitos de dominio se aplican determinadas reglas de autoría y participación, ¿sí? Y a delitos de infracción del deber y a delitos de infracción del deber se les aplica otras reglas de autoría y participación que son los que yo voy a explicar, ¿sí? Claro, entre los que están también los del tipo extendido, como dice el doctor Desacolque. Muy bien, vamos a empezar con la teoría del dominio para delitos de dominio. ¿De acuerdo? La teoría de autoría y participación del dominio es una teoría que es muy conocida, es una teoría de la que todos hablan, es la teoría que nos enseñan en la universidad, es la teoría más común de todas. Creo que todos hemos estudiado con la teoría de infracción, perdón, con la teoría del dominio. Esa es la teoría más común, ¿o no? Pregunto, ¿quién no ha escuchado hablar? Autor directo, autor mediato, coautores, varios autores, instigador, cómplice primario, cómplice secundario. ¿Todos hemos oído eso o no? ¿Sí? Y es más, si agarramos el Código Penal y en el Código Penal miramos artículos 23, 24, 25, me habla de eso. ¿De qué me habla? Los que, autor directo. El que por medio de otro, el que por medio de otro, autor mediato. Los que conjuntamente, coautoría. El que determina a otro, autor mediato. Y el que colabora, cómplice, ¿cierto? Eso es nuestra regulación en nuestro Código Penal. Pero, ¿cómo se sabe cuando eres autor o cuando eres partícipe? Los autores son el autor directo, los coautores, los autores mediatos. Pero ¿cómo se sabe diferenciar los que son autores de los que son partícipes? Esto es instigador y cómplices. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia entre ambos es que los autores tienen dominio y los partícipes o no tienen o lo tienen de manera mínima. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa diferencia en la teoría del dominio a los autores y partícipes? ¿Qué cosa diferencia en la teoría del dominio a los autores y partícipes? En la teoría del dominio diferencia a los autores y partícipes, ¿qué? A los autores y partícipes los diferencia el dominio. ¿Qué es el dominio? El poder. El poder, el dominio. El autor directo tiene poder, tiene dominio ¿sobre qué? Sobre el hecho. El autor directo domina el hecho. Es el dueño, amo y señor del hecho, el autor directo. El autor mediato no domina el hecho. El autor mediato no domina el hecho. El autor mediato domina, sí, tiene poder, por eso es autor. ¿Pero qué domina? La voluntad. ¿De quién? De alguien a quien instrumentalizó para cometer el hecho. Lo cosificó, lo instrumentalizó para cometer el hecho. Lo instrumentalizó con engaño, lo instrumentalizó con coacción. O usando un aparato organizado de poder. Entonces, el autor mediato no domina el hecho. Ningún autor mediato domina el hecho. ¿Qué domina? La voluntad del que ejecuta el hecho instrumentalizado. La voluntad del que ejecuta el hecho coaccionado, engañado o dentro de un aparato de poder. ¿Sí? Ese es el autor mediato. ¿Y quiénes son los coautores? Los que tienen un codominio funcional. Todos tienen dominio, pero a partir de una división de roles o funciones. Pero tienen codominio porque han participado en la planificación, en la división de funciones, todos tienen un aporte esencial y lo ejecutan, según la doctrina mayoritaria, conjuntamente. Okay, una teoría pues, de la coautoría no ejecutiva, pero no es del caso debatirla hoy día. Muy bien. Los partícipes no tienen dominio. Los partícipes no tienen su propio hecho. Los autores tienen su propio hecho. Los autores mediatos tienen su propio hecho. Los coautores tienen su propio hecho. El partícipe no tiene su propio hecho. El partícipe no tiene su propio injusto. El partícipe coadyuva.
colabora al injusto del otro. ¿De acuerdo? Como cómplice primario colabora con algo indispensable, colabora con algo escaso, principio de escasez. Y el secundario colabora de alguna manera, prescindible, por cierto. ¿Y quién es el instigador? El que determina a otro a cometer el hecho. Pues el hecho es el otro, pero yo lo determino. ¿Cómo lo determino? Lo determino pagándole, lo determino persuadiéndolo o lo determino de alguna forma hasta con un favor sexual, ¿cierto? La idea es determinarlo para que lo haga. Entonces, esa es la teoría del dominio que se aplica a qué delitos? Se aplica a delitos de dominio. Conclusión, conclusión, conclusión. La teoría del dominio ¿para qué delitos es? Para delitos de dominio. Y en la teoría del dominio, ¿qué cosa diferencia a los autores de los partícipes? El dominio. El autor directo, dominio del hecho. El autor inmediato, dominio de la voluntad del que instrumentaliza para realizar el hecho. Los coautores, codominio funcional. Y los partícipes no tienen dominio, se adhieren al injusto típico de otro, cómplice primario con algo esencial, con algo escaso, y el secundario colabora de alguna forma, pero no algo escaso. ¿Sí? Y el instigador determina pues al otro para que cometa el hecho. Los partícipes se caracterizan por eso, por colaborar durante. El partícipe no existe después de la ejecución del delito. No hay participación postconsumativa. Los partícipes se dan antes de la consumación. Después de la consumación ya no hay partícipe. Después de la consumación será encubridor, será lavador de activos, lo que fuere, pero ya no hay partícipe. El partícipe es hasta antes de la consumación. Muy bien. Cuando vamos a los delitos de infracción del deber, en los delitos de infracción del deber, el criterio cambia para distinguir entre autores y partícipes. En delitos de infracción del deber, el criterio cambia para distinguir entre autores y partícipes. En delitos de infracción del deber, esto es cuando se vulneran dos tipos de deberes, uno general y uno extrapenal, especial, cuando se vulneran esos dos tipos de deberes, delitos de infracción del deber, ¿cuál es el criterio para diferenciar autores de partícipes? Ya no es el dominio, eso era para delitos de dominio. ¿Cuál es el criterio para diferenciar autores y partícipes en los delitos de infracción del deber? El criterio es el deber. ¿Estamos? ¿Cuál era el criterio para diferenciar autores y partícipes en delitos de dominio? El dominio, ¿verdad? ¿Cuál es el criterio para diferenciar autores y partícipes en delitos de infracción del deber? El deber. El deber. El deber especial. El deber extrapenal. El deber que tienen algunas personas por sobre los demás. ¿Y cómo así? El deber es criterio para diferenciar. En esos delitos solo puede ser autor el que tiene ese deber especial. El que no lo tiene podrá ser partícipe, pero jamás autor. Doctor, pero este man dominó el hecho. No me interesa, estamos en un delito de infracción del deber. No me interesa que domine el hecho para que sea autor. Lo que me interesa para que sea el autor, ¿qué cosa es? Que tenga el deber especial. Doctor, pero él fue el que hizo todo. No me interesa, es partícipe. Pero él fue no. ¿Cuál es el criterio en delitos de infracción del deber para decidir quién es el autor? El que tiene el deber. El que tiene el deber siempre va a ser el autor. Los delitos de infracción del deber son delitos en los cuales el que tiene el deber, ese es el autor. Así, ojo cerrado. ¿Se entiende? Vamos, se cometió un peculado. Se cometió un peculado. El vecino del funcionario público hizo toda la chamba. ¿Saben qué fue lo que hizo el funcionario? El funcionario agarró y le dijo, te doy la llave del almacén. Te doy el dato donde están los bienes de más valor. Con esta llave entras al almacén, con esta entras
a las gavetas y sacas todas las laptops. Te vas a las 3 de la mañana porque a esa hora no hay seguridad. ¿Cierto? ¿Quién hace toda la chamba? El vecino, el taxista. Ese abre la puerta, entra, sustrae los bienes, se los apodera, se los lleva, toda la chamba la hace él. ¿Sabes qué? Pero no es el autor. ¿Por qué no es el autor? Doctor, ¿por qué no es el autor si él dominó todo? No es el autor. ¿Por qué? Porque él no tenía el deber de cuidar esos bienes. ¿Quién tenía el deber de cuidar esos bienes? El funcionario. Por lo tanto, ¿quién es el funcionario? El autor. El autor es el funcionario. Doctor, pero estuvo en su casa. Es el autor. Pero el que hizo toda la chamba, el que tuvo todo el poder, el dominio, es el vecino. Sí, pues, pero el vecino es partícipe. ¿Por qué? Porque estamos en delitos de infracción del deber. Y en delitos de infracción del deber, ¿qué es lo que nos interesa para decidir quién es autor o partícipe? ¿Qué es lo que nos importa? ¿El poder, el dominio o el deber? El deber. Nos interesa el deber. El que tiene el deber, autor. Doctor, qué injusto. Así es la vida. Injusta, pero así funciona. Porque en delitos de infracción del deber, el que tiene el deber, ese va a ser el autor. El que tiene el deber, ese va a ser el autor. ¿De acuerdo? No, Giancarlo, el partícipe tiene pena menor siempre. El partícipe tiene, sí. Doctor Almanza, pero ¿y cómo va a responder el partícipe? ¿Va a ser partícipe de peculado el vecino? Sí. ¿Y por qué el vecino va a ser partícipe de peculado si él no es funcionario? Por un principio en materia penal que se llama unidad de título de imputación. ¿Qué significa? Un principio que a veces la Suprema, cuando quería favorecer a alguien o cuando tenía ese criterio, vamos a ver, ojalá haya sido así, antes no respetaba. Porque antes, en los 90s, el 2000, ¿no? ¿Qué se hacía? La Suprema en algunos casos, cierta sala de la Suprema sobre todo, ¿qué hacía? Decía, no señor, no. El vecino no puede responder por peculado porque no es funcionario. ¿Se entiende? Hoy día no. Hoy día ya nadie resuelve así. ¿Por qué? Porque hoy día se aplica un principio que se denomina unidad de título de imputación. Antes aplicaban la teoría de la ruptura. Sí, pues hoy día ya no. Hoy día se aplica unidad de título de imputación. ¿Qué significa eso? Si varios cometen el mismo hecho, responden por el mismo delito. ¿Cómo se llama eso? Unidad de título de imputación. Si varios cometen el mismo hecho, responden por el mismo delito. Si cometió el mismo hecho el vecino, cometió el mismo hecho el funcionario, cometió el mismo hecho, los dos van a responder por el mismo delito. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la teoría de la ruptura generaba demasiada impunidad. La doctora Rebeca Perca Quispe habla muy bonito. Ya algún día yo voy a hablar así como ella. Extraneus, intraneus, extranei, intranei. Ya. Esa es la forma técnica. ¿Quién es el funcionario público? Un intranei. Un intraneus. ¿Quién es el particular? Un extraneus o un extranei. Ya está. ¿Sí? Listo. Vamos. Cuando estamos en estos delitos de infracción del deber y en mi opinión, equivocadamente, se aplicaba la teoría de la ruptura, había impunidad. ¿Por qué? Se los voy a demostrar por qué. ¿Por qué? Miren, ¿eh? Miren, miren, ¿por qué había impunidad? Se los voy a demostrar por qué había impunidad. Yo soy el funcionario, le digo a mi vecino, oh cuñado, ayúdame, pe. Voy a sacar algunos bienes de la institución que me los quiero pelar, así que tú te cuadras con tu carro afuera, ¿cierto? ¿Y tú qué haces? Tú me recibes todos los bienes y me ayudas a llevarlos. Él es ¿qué? Mi cómplice, ¿verdad? Mi chofer, ¿cierto? ¿O no?
mi cómplice. Muy bien. Como esa genial sala de la Corte Suprema aplicaba la teoría de la división, ¿qué decía? Fran Almanza, funcionario, responde por peculado. Y Juan Pérez, conductor del carro, que llevó los bienes, que no es funcionario, responde por delito común. Esto es hurto. ¿Cierto? ¿Se entiende? Hasta ahí todo estaba bonito, ¿o no? Parecía bonito, ¿sí o no? Hasta que venía el abogado del particular, pues del vecino, y decía, mi vecino no ha cometido, mi cliente no ha cometido ningún delito como autor. Él ha sido partícipe. ¿Estamos? Así es, decía el fiscal. Partícipe. Muy bien. ¿Partícipe de qué? De hurto. Ah, ya. Y se iba el abogado. ¿Se entiende? Después venía el abogado y ¿qué decía? Están afectando el principio, ¿cierto?, de accesoriedad en la participación. El partícipe es accesorio de un principal. Para que haya partícipe de hurto, tiene que haber autor de hurto. ¿Y quién es el autor de hurto? Y no había autor de hurto, pues, porque el autor de qué era? De peculado, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿El autor de qué era? ¿De hurto o de peculado? El autor era de peculado y el partícipe era de hurto. El autor era de peculado y el partícipe era de hurto. Entonces la sala que decía, ah, no hay autor de hurto. Entonces menos puede haber partícipe de hurto, accesoriedad en la participación es accesoria. Por lo tanto, absuelto mi hermano. Chao. Cientos de casos de impunidad o no. ¿Por qué? Porque si castigas como autor de peculado al funcionario y a su cómplice como partícipe de hurto, se va a ir a la calle pues porque no hay autor de hurto. Y por el principio de asesoría en la participación, quedaba impune todo eso. Y me canso de contarles de casos emblemáticos donde muchos libraron responsabilidades con ese criterio. ¿De acuerdo? Felizmente, hoy día, es que no se le podría imputar a Víctor Montalvo como autor de hurto por una razón, porque no ha realizado conducta de autor, él ha ayudado solamente. ¿Se entiende? No se le podría imputar conducta de autor de hurto. Entonces, felizmente, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió fue que se modificó el Código Penal para zanjar el tema ya para siempre. Se modificó el Código Penal. Y el artículo 25 del Código Penal se modificó. ¿Y qué dice el artículo 25 del Código Penal? El artículo 25 del Código Penal dice algo ya concreto. ¿Qué dice el 25 del Código Penal? El 25 del Código Penal hoy día dice: el partícipe será reprimido por el delito que le corresponde al autor. ¿Me entiende? Así las condiciones especiales del autor no recaigan en el partícipe. ¿Qué quiere decir eso? Que así no sea funcionario público, va a responder por ¿qué delito? Peculado. Pero jamás como autor, sino como ¿qué? Como partícipe. Porque ¿quién siempre va a ser autor? El que tiene el deber. ¿De acuerdo? Entonces con eso se solucionó la vida. ¿Por qué? Porque menos sinvergüenzas van a irse en libertad. ¿De acuerdo? Porque antes se aplicaba el principio jurídico, echa la ley, echa la trampa. Dime cómo interpreto para soltarte, ¿cierto? ¿No? Y en este país hubieron muchos, entre comillas, y me encanta esa palabra, garantistas. ¿Se entiende? Esos garantistas para mí son una maravilla. El garantismo. Cada vez han quedado menos con su cámara, han quedado menos con su cámara prendida. Se me fueron mis participantes. Ya no están. Pronto me quedaré solo con Reader. Miren qué terror. ¿Se imaginan? Ahí en el momento terminará la sesión.
Ok, vamos a leer el artículo 25 del Código Penal porque me están pidiendo que lo lea. Vamos a leerlo acá. Lo bueno de la modernidad es... Muy bien. A ver, vamos. ¿Qué dice el artículo 25? El cómplice, esa es la parte que le interesa al doctor. El cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo legal no concurran en él. ¿Está claro? Lo repito nuevamente. El cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo legal no concurran en él. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy día, así me venga un marciano que quiera aplicar la teoría de la división, no lo va a poder hacer, ¿sí o no? Así me venga un marciano que quiera aplicar la teoría de la ruptura, no lo va a poder hacer. ¿Y por qué no lo vamos a poder hacer? ¿Por qué? Porque ya hay norma expresa que así lo establece. El cómplice siempre responde, aunque las condiciones especiales no recaigan en él. ¿De acuerdo? Muy bien. Con lo cual, creo que se zanjó la discusión y hoy día ya nadie más se va a la calle por el tema de aplicar la teoría de la ruptura. Entonces, conclusión de esta primera parte de nuestra conversación. Conclusión. Cuando vas a resolver un caso penal en delitos contra la administración pública, ¿qué cosa tienes que mirar primero? Lo primero que tenemos que mirar es si estamos ante un delito de dominio o si estamos ante un delito de infracción del deber. ¿Se entiende? Si estamos ante un delito de dominio, ¿qué categoría aplicamos? ¿Qué teoría del delito aplicamos? ¿Qué teoría de autoría y participación aplicamos? La teoría del dominio. Y si estamos ante un delito de infracción del deber, ¿qué aplicamos? La teoría de infracción del deber. Así que, doctores, cuando tengan un caso penal, lo primero que tienen que hacer es identificar si es un delito de dominio o si es un delito de infracción del deber. Porque de lo contrario, van a aplicar mal las teorías de autoridad y participación. La teoría de autoridad y participación que se aplica para teoría de autoridad y participación que se aplica para dominio es la teoría del dominio. Y la teoría de autoridad y participación que se aplica para delitos de infracción del deber es la teoría de infracción del deber. ¿Sí? Y son teorías bien distintas en cómo diferencian autores y partícipes o no. Porque en delitos de dominio, los autores y partícipes se diferencian por el dominio. Y todas las categorías se diferencian según el dominio. Mientras que en delitos de infracción del deber, ¿qué cosa distingue a los autores y partícipes? El deber. El que tiene el deber especial, ese es el autor. Y el que no lo tiene, siempre va a ser como partícipe. ¿De acuerdo? Siempre me preguntan lo mismo. Doctor Almanza, ¿de dónde hemos traído la teoría de la infracción del deber? Yo les digo de Alemania. Y me dicen, doctor Almanza, ¿y la teoría de infracción del deber sirve para el Perú? Sí. Porque te da criterios muy bonitos de diferenciación entre autores y partícipes en esos delitos especiales. Sí, es importante. Doctor, ¿y puede haber en delitos de infracción del deber cómplice primario y secundario? ¿Se entiende? En delitos de infracción del deber puede haber cómplice primario y secundario. En delitos de infracción del deber, ¿puede o no puede? Yesenia Alvarado dice no. Leslie dice no. Todos dicen no. Pues yo digo sí puede haber. Yo digo sí puede haber. ¿Y por qué yo digo sí puede haber? Así es, la Suprema dijo que sí, hasta coautoría. Sí, claro. Claro que sí. ¿Y por qué sí? ¿Y por qué yo digo que sí? No solo porque la Suprema lo dijo. ¿Sabes por qué sí? Por una sencilla razón. En Alemania no se diferencia entre cómplice primario y secundario.
simplemente cómplice. ¿De acuerdo? Alemania es así. Pregunto, ¿en el Perú diferenciamos o no? Por lo tanto, si en el Perú diferenciamos, apliquemos la norma peruana. La norma peruana que dice, hay cómplice primario y secundario. En Alemania no. Doctor, pero Jacob pensó en Alemania. Roxin pensó en Alemania. Por eso es que en las teorías de infracción del deber de estos manes siempre se dice solamente autor y partícipe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en Alemania pues, no hay cómplice primario y secundario. ¿De acuerdo? Entonces, está bien que la traigamos la teoría del Perú, pero aterricemos a nuestra legislación, ¿o no? ¿Se entiende? Aterricemos a nuestra legislación. ¿Se entendió eso? ¿O no? ¿Sí? Hoy día, María del Pilar, todo aquel que ayuda a un funcionario a cometer un delito especial, un delito de infracción del deber, va a responder. ¿De acuerdo? Va a responder. Pero si no es funcionario, va a responder. Unidad de título de imputación, va a responder. Doctor, pero yo he escuchado al doctor tal que dice tal cosa. Sí, ese doctor debe volver a Alemania porque está feliz con la legislación como sea. Acá tenemos reglas distintas. ¿Cierto? ¿Qué es lo más importante, doctores? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es tener seguridad jurídica. ¿O no? ¿Y qué es lo que estamos pretendiendo construir hoy día en la Corte Suprema en el Perú? Seguridad jurídica. ¿Para qué? Para que por lo menos exista predictividad. Y lo que yo les acabo de explicar es más o menos la posición que se está adoptando. Diferenciar delitos de dominio y de infracción del deber. Diferenciar los delitos de dominio por el poder, los delitos de infracción del deber por el deber. Diferenciar a partir de allí los autores y los partícipes. Y en los partícipes diferenciar entre primario y secundario. Y en los autores también incluir a los coautores. ¿Está claro? Doctor, pero yo he escuchado al doctor Chantada que dice tal cosa. Respetable, pero no es el criterio preponderante en el Perú. ¿Cierto? Será el criterio que maneja el doctor Chantada. Pero el doctor Chantada, pues, con mucho respeto les digo, como la canción de los prisioneros, si la cultura es tan rica en Alemania, ¿por qué el próximo año no te quedas allá? ¿Cierto? ¿O no? Como es genial esa canción de los prisioneros, ¿no? Si tu talento acá no da fama, ¿cierto? ¿A qué vuelve? ¿A qué? Allá estás mejor, cholo, ¿no? ¿O no? ¿Cierto? Pero no vengas, pues acá a venderse a culebra con teorías que no se aplican. Listo. Muy bien. Eso lo podemos manejar a partir de qué? De desarrollos jurisprudenciales de nuestra Corte Suprema, que pretenden hacer algo predecible, algo predictivo. Ojalá, porque un país sin seguridad jurídica es temible. ¿Está claro? Imagínense en algún momento en el Perú la dogmática penal, ¿sabes cómo se puso? En algún momento en el Perú, la dogmática penal se puso como la carta del restaurante. Tú elegías dogmática a tu gusto, según tus intereses y tu conveniencia. A ver, ¿a quién queremos condenar? Usemos esta teoría. ¿A quién queremos absolver? Usemos esta otra, ¿cierto? Con lo cual, dogmática penal al gusto del cliente. ¿Sí? ¿Y está bien? ¿La dogmática penal debe ser al gusto del cliente según el caso que defiendo? ¿O la dogmática penal tiene que ser uniforme por más equivocada que esté? Por más guachafa que sea. Por lo menos debe ser predecible, ¿o no? Con lo cual tenemos seguridad jurídica y sabemos a qué atenernos. ¿Cierto? A ver, les cuento un secreto. Me encanta la teoría de Jacobs. Me encanta. Soy fanático de la teoría de Jacobs. Es más, la enseño un ciclo completo en la maestría. ¿Por qué? Porque amo la coherencia de la teoría de Jacobs. En autoría y participación, en imputación objetiva, en imputación subjetiva. Es lo más coherente que he visto en mi vida. Venero, me arrodillo ante la teoría de Jacobs. Pero ¿saben qué? No se aplica en el Perú.
¿Sí? No se aplica, pues. Sí, pero déjame soñar, pues. Me encanta. Con lo cual, cuando enseño maestría, enseño, pues, todas las teorías y no saben cómo la disfruto cuando me toca enseñar la teoría de Jacobs. ¿Cierto? Pero cuando me voy de fiscal a chambear y cuando estoy en foros jurídicos con gente que aplica derecho, ¿qué tengo que enseñar? ¿Jacobs o lo que se aplica? Pregunto. Mi rigor jurídico como docente, ¿qué es? Lo que se aplica. ¿Sí o no? Punto. 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 Ok. Pasamos a imputación objetiva, ¿sí? Pasamos a imputación objetiva. Muy bien. Cuando pasamos a imputación objetiva, mis queridos doctores, cuando pasamos a imputación objetiva para estos delitos, obviamente en estos delitos es muy fácil aplicar imputación objetiva en delitos funcionariales. ¿Por qué en delitos funcionariales es muy fácil aplicar imputación objetiva? Porque eh, todo está regulado, todo está normado. ¿O no? ¿Qué tenemos en estos delitos? ¿Qué tenemos? Si queremos aplicar en imputación objetiva la teoría del rol, todos los roles están establecidos. ¿Qué tenemos? El MOF, el ROF, los reglamentos internos, los códigos de ética, los protocolos. O sea, admisión pública, casi todo está normado, ¿cierto? Entonces, aplicar imputación objetiva es bien sencillo, porque los normativistas están en su paraíso, porque todo está normado. ¿De acuerdo? No es lo mismo aplicar imputación objetiva en tráfico rodado. No es lo mismo aplicar imputación objetiva en servicio de taxis. ¿Por qué? Porque ahí no está normado todo. ¿Qué tengo que partir de usos y costumbres? ¿Qué tengo que partir, en algunos casos, de algunas actividades del ex artis? ¿O no? Pero en materia de admisión pública es una maravilla, porque casi todo está normado. Hay muy poquito que no está normado. Entonces, es bien fácil establecer cuando un funcionario cumplió su rol y cuando no lo cumplió. Si quiero aplicar la teoría del rol o no. ¿Me entiende? Entonces, en estos delitos funcionariales, sí, pues hay algunas matizaciones que vamos a mirar a continuación. Para empezar, hay dos teorías que se aplican en el Perú indistintamente en imputación objetiva, y por eso tengo que explicar las dos. ¿Sí? Porque la Suprema aplica las dos. Si aplicara solo una, explicaría una, ¿cierto? La Suprema aplica imputación objetiva al estilo Roxin y aplica imputación objetiva al estilo Jacobs. De las dos aplica en estos delitos funcionariales. La teoría de la imputación objetiva de Roxin es una teoría que surge para resolver problemas de causalidad. La teoría de la imputación objetiva de Roxin surge para resolver problemas que tenían que ver con delitos de resultado, porque causalidad se da en delitos de resultado. La relación de causalidad es la relación que hay entre el comportamiento y el resultado. Entonces, Roxin veía que las teorías de la causalidad que permitían establecer la causa que daba origen al resultado eran bien erráticas. La única teoría que funcionaba era la teoría de las ciencias naturales o de la física, que era la teoría de la equivalencia de condiciones, que decía, es causa del resultado, la que suprimes en mente y el resultado deja de producirse. Si tú una causa probable la suprimes en tu mente y el resultado se deja de producir, eso que has suprimido en mente es la causa. Pero si tú suprimes una probable causa en tu mente y el resultado se sigue produciendo, no es causa. Esa es la supresión en mente, teoría de la condición sine qua non, dentro de la teoría de la equivalencia de condiciones, que es la única teoría científica de causalidad. Pero ¿cuál era el gran problema de esta teoría de la equivalencia de condiciones? Que te quedabas con muchas causas, pues. Que te quedabas con muchas causas. Y en ocasiones hasta podía haber regresión al infinito, ¿cierto? Entonces, como la teoría de la equivalencia de condiciones, con su método de comprobación, supresión en mente, conditio sine qua non, me dejaba muchas causas, empezaron a crearse las teorías individualizadoras, que decían, vamos a ver la causa eficiente,
Vamos a ver la causa próxima. Por ahí alguien se acercó y dijo la causa adecuada, ¿cierto? Pero ya pues, Onick, Larens decían, no, esto está mal. Acá no pasa nada. Ninguna teoría individualizadora la chunta. Tenemos que conseguir una teoría que establezca la causa, pero con criterios jurídico-valorativos. ¿Se entiende? O sea, para seleccionar la causa hay que buscar un criterio jurídico-valorativo. Y ahí es que viene Roxin. Y Roxin dice, ya lo tengo. El criterio jurídico-valorativo para seleccionar entre las causas cuál es la que me interesa al derecho penal, tiene que ser el riesgo. Y se agarró de la teoría de Beck, otro alemán. Y dijo, el riesgo permitido. Si la causa del resultado está dentro del riesgo permitido, es irrelevante en materia penal. Si la causa del resultado supera el riesgo permitido, lo incrementa, es relevante en materia penal. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la teoría de Roxin en imputación objetiva? El riesgo. Tengo que mirar si lo que ha causado el resultado superó o no el riesgo permitido. Si lo superó, es relevante penalmente. Si no lo superó, es irrelevante penalmente. Doctor, pero causó el resultado, sí, pero no superó el riesgo permitido, así que es irrelevante penalmente. A ver, vamos. Voy a poner un ejemplo. Tengo mi rival de amores, al que lo quiero ver muerto. Entonces me reto a una pelea de box oficial con él, porque los dos somos boxeadores. ¿Estamos? Y lo pego con tanta fuerza, ¿de acuerdo? Que lo mato. En la pelea de box reglamentaria. ¿Estamos? Pregunto, ¿lo maté o no lo maté? ¿Lo maté o no? Sí lo maté. Le causé el resultado muerte. Le causé el resultado muerte. ¿Cómo se murió? Como consecuencia de mis golpes. Se murió. Lo maté. Doctor Almanza, ¿y usted lo quiso matar? Sí. Con cada puñete lo quise matar. Sí. ¿Estamos? Con cada puñete lo quise matar. Pero el juez mira la pelea de box y ve que no levanté ningún riesgo permitido. Todo se manejó en el riesgo del box. En el box hay que golpear al oponente lo más fuerte que puedas, porque gana el que lo desmaya, ¿cierto? Entonces es un riesgo, la gente se muere en el box. Por lo tanto, la gente no responde si mata al oponente, porque es un riesgo permitido, la ley lo permite. Por lo tanto, yo voy donde el juez y me entrego, pues le digo, señor juez, señor fiscal, por favor, yo lo maté. Lo hice con intención, mi alma quiso matarlo. ¿Y el juez qué me va a decir? Hemos visto la pelea. No has incrementado el riesgo permitido, has mantenido el riesgo del box. Por lo tanto, obviamente, Percy White me dice, si uso guante de yeso, incremento el riesgo. Qué malo eres, Percy, ¿eh? ¿Cómo vas? Mira su maldad. Si usas guante de yeso, obviamente, con guante de yeso incremento el riesgo, ¿o no? Obviamente, con guantes de yeso incremento el riesgo. Imagínate, saco de mi cintura un martillo y lo agarro a martillazos, ya pues ya no es box, pues incrementé el riesgo, ¿o no? ¿Te entiende? Estamos hablando del riesgo permitido. Estamos hablando del riesgo permitido, ¿de acuerdo? Estamos hablando del riesgo permitido. A ver, ¿beber alcohol es un riesgo o no? Dígame, ¿beber alcohol es un riesgo o no? Sí. Si el cantinero me vende 3 botellas de whisky y las 3 me las tomo, y cuando le pido una cuarta, estoy por la mitad y me da un coma alcohólico y me muero, ¿el cantinero responde? No, porque no incrementó el riesgo. El alcohol es un riesgo permitido. El cantinero tiene un rol. ¿Cuál es su riesgo del cantinero? Venderme todo lo que yo le pueda pagar o no. El cantinero, ¿qué va a decir? La cuarta botella me la pagó, así que se la vendí. Es su problema si toma 5. Mejor para mí como mi negocio o no. ¿Se entiende?
Pero ¿qué pasa si en la cuarta botella de whisky ya me la cabecea con alcohol metílico? No etílico, ¿ah? ¿Sigue siendo riesgo permitido o ya incrementó el riesgo? Claro, ya me incrementó el riesgo, ¿se entiende? El que fuma como chino en quiebra, apaga, prende, apaga 4 cajetillas al día. ¿Fumar es un riesgo o no? Pregunto, ¿fumar es un riesgo? Por supuesto. Si le da cáncer al pulmón, ¿la tabacalera responde? ¿No? Riesgo permitido, ¿quién te manda? ¿Sí o no? Pregunto, ¿casarse es un riesgo o no? ¿Casarse no es un riesgo? El peor de todos, diría yo. Mentira, es un riesgo simplemente. Si el matrimonio te afecta, ¿respondes? ¿Responde tu pareja? No, ¿por qué? Porque es un riesgo permitido, pues. Doctor, ¿tener relaciones sexuales es un riesgo? Sí, permitido. Hay muchos riesgos permitidos, demasiados. Muy bien. Entonces, la teoría Roxy. ¿Cómo se imputa objetivamente cuando se incrementa el riesgo? ¿Qué dice Jacobs? Jacobs no usa mucho el tema del riesgo, a Jacobs le gusta el tema del rol. Jacobs basa su teoría en un sociólogo alemán llamado Niklas Luhmann, en una dialéctica hegeliana, y Jacobs dice, todos en la sociedad tenemos roles que la sociedad nos impone, tenemos que cumplirlos, porque esos roles están impuestos por la sociedad a partir de normas, y si yo cumplo mi rol, que está previsto en la norma, yo no respondo penalmente. ¿Qué es la imputación objetiva? ¿Qué es la imputación según Jacobs? Cuando tú incrementas el riesgo, no, esa es palabra Roxy. ¿Qué es la imputación según Jacobs? Cuando incumples tu rol. ¿Qué es la imputación? El incumplimiento de tu rol. Y con eso se han resuelto muchos temas en el Perú, en temas de función pública, con el tema del rol, ¿cierto? Al funcionario, entonces, ¿qué le tenemos que mirar en delitos funcionariales? ¿Qué le tenemos que mirar? Si cumplió o no su rol, ¿cierto? ¿O no? A ver, ¿qué hizo el funcionario? Cerró con candado, activó la alarma y se fue. Delincuentes vinieron y se llevaron todos los bienes del almacén. ¿El funcionario responde o no? Sandrita, ese es el ejemplo. ¿El funcionario responde o no? No, ¿qué va a responder? Cumplió todos sus roles, cerró, puso la alarma, puso los candados, no responde, ¿sí o no? ¿Estamos? ¿Por qué? Porque cumplió su rol. Pero ¿qué pasa mañana el funcionario ese mismo? Se mete la bomba de su vida. Una tranca, pero así total, alcoholizado. Y es más, se queda durmiendo en el pasadizo y no llega a cerrar la oficina. Se llevan los bienes del almacén. ¿El funcionario responde o no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque incumplió su rol. ¿De acuerdo? Vamos. El almacenero cuenta, tiene su rol. El que hace el proceso de selección, ¿qué tiene que respetar? El requerimiento del área usuaria, las bases o no. Ay, si las bases estuvieron direccionadas, ¿qué tiene que ver el del comité? ¿Estamos? Por ejemplo, voy a poner yo unas bases así. Vamos a comprar 300 laptops. ¿De acuerdo? Es un caso que es bien interesante, ¿eh? Vamos a comprar 300 laptops de última generación para el Ministerio de Agricultura. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? 300 laptops de última generación para el Ministerio de
agricultura. Una maravilla, ¿verdad? Linda compra. Ya se están acordando del caso. Se están acordando del caso. ¿Sí? 300 laptops para el Ministerio de Agricultura. Y en las bases, como somos agricultura, la idea es que el logo de la empresa al que le compremos tenga o una fruta o una verdura. Especificaciones técnicas. ¿A quién están apuntando con esas especificaciones? ¿A quién? ¿Ustedes conocen otra, otra empresa que venda computadoras que tenga una fruta o una verdura? ¿Me entiendes? Está direccionado. ¿O no? ¿Ven? ¿Ya ven? ¿Ya ven? Entonces, ese tipo de cosas podrían generar incumplimiento de roles. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué es tan importante la imputación objetiva como la ve Jacobs con el tema de los roles en administración pública? Porque en administración pública, mis queridos doctores, existe trabajo en equipo. No todo es rol de todos, ¿sí o no? Yo respondo por mi rol, no por el del otro. ¿Está claro? ¿Se entiende o no? En ambición pública, cada uno responde ¿por qué? Por su rol. Porque tenemos roles diferenciados, ¿o no? Y siempre es trabajo en equipo. Por lo tanto, yo cumplo mi rol y no me meto en el rol que no es mío. ¿Cómo se llama ese principio en ambición pública? División de roles, principio de, la palabrita, principio de, dígame, nadie lo escribe. ¿Cómo se llama ese principio? Yo cumplo mi rol y confío, école, principio de confianza. Yo cumplo mi rol y confío en que los demás están cumpliendo o no. ¿Sí? Miren, voy a poner un ejemplo insolente. Ejemplo insolente. El que paga en la caja. ¿Se entiende? ¿Cuál es el rol del que paga en la caja en la entidad pública? ¿Cuál es el rol del que paga en la caja? Mirar el monto que tiene que pagar. Verificar si están todas las firmas, ¿sí o no? En la orden. Identificar con el poder al titular de la empresa que viene a cobrar y entregarle el pago o no. ¿Es así o no? ¿Se entiende? Ese es su rol del cajero, ¿cierto? Ya, pregunto. ¿Tiene que ir a contabilidad en ese momento para ver si han hecho bien el cálculo? ¿Tiene que ir a tesorería? ¿Tiene que ir al almacén a contar si de verdad ingresaron esos bienes? Mejor, ¿tiene que revisar todo lo que ha hecho el comité cuando dio la buena pro? ¿Tiene que mirar las bases para ver si estaban direccionadas? No, pues no le toca. Porque cada uno tiene su rol, ¿o no? Y cada uno responde por el suyo. Claro, si no aplicabas imputación objetiva, si aplicabas causalidad, todos iban. Si el tesorero no hubiera pagado, no se llevaba la plata de la entidad. Si el contador no hacía el cheque, no salía el pago. Si el tesorero no... ¿Me entienden? Y así, ¿quién terminaba respondiendo? Todos, ¿verdad? Por eso es que hoy día con el principio de confianza, ¿a quién lo agarramos? ¿A quién lo agarramos? Al que incumplió su rol. Elizabeth y René Raúl de Sacol que me preguntan si existe el principio de desconfianza. Sí, pero eso no es en la línea horizontal. El principio de desconfianza funciona en la línea vertical. ¿Qué quiere decir eso? En la línea horizontal, yo confío en mi par, y mi par en el otro, y en el otro, y en el otro, ¿sí o no? ¿Estamos? Línea horizontal. En la línea vertical no funciona el principio de confianza, sino de desconfianza. ¿Qué quiere decir eso en la línea vertical? Principio de confianza. ¿Qué quiere decir? ¿Que el inmediato superior está para confiar? ¿El inmediato superior está para confiar? Pregunto.
El inmediato superior no está para confiar. El inmediato superior está para qué? Para supervisar, para verificar, para vigilar, para fiscalizar. Para eso está el inmediato superior. En la línea vertical funciona el principio de desconfianza. Así es. ¿De acuerdo? Así es, el principio de desconfianza. Yo les voy a hoy día pasar jurisprudencias de la Corte Suprema donde ya se establece eso. Eso es lo bonito. La Suprema hoy día ya ha establecido eso, de que en la línea vertical no hay confianza, sino desconfianza. Y que el superior, así de ley, responde. ¿Se entiende? Porque en algún momento se volvió de moda algo. A ver, sí, hay doctrina en el Perú, y le digo quién, ha escrito mucho sobre ese tema, doctor René Raúl. En el Perú ha escrito mucho uno de los mejores profesores de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este tema lo ha tocado Iván Montoya, de una manera muy solvente. Así que si me pide doctrina peruana sobre eso, Iván Montoya. Ha trabajado mucho ese tema, ha hecho unos artículos impresionantes sobre eso, un acopio dogmático jurisprudencial bien serio, ¿cierto? No, qué ocurrencia, doctor, estamos acá y yo soy un simple facilitador. Si usted me pregunta, yo le respondo. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ese tema es muy importante. ¿Por qué? Porque imputación objetiva es básico en la administración pública, ¿no? ¿Sí? De un tiempo a una parte que se puso de moda un tema que era lamentable. Pero ¿qué hacían? Algunos, digo, algunos malos gobernadores, alcaldes, funcionarios, ¿qué hacían? Asumían un cargo para el que habían sido elegidos por el pueblo, ¿cierto? ¿Y qué es la primera decisión que tomaban? Obviamente asesorados por algunos asesores, entre comillas, ¿cierto? ¿Qué hacían? Todas sus funciones propias de alcalde, sus funciones propias de presidente de gobierno regional, ¿saben lo que hacían? Las delegaban, ¿cierto? Las delegaban. ¿Y para qué delegaban sus funciones? Delegaban sus funciones por una razón, para seguir teniendo el control sin responsabilidad. ¿Cómo así? Delego, y hacen fechorías los que he delegado, fechorías bajo mi supervisión, obviamente, ¿cierto? Pero cuando alguien cae, ¿yo qué digo? ¿Yo qué digo? Yo no sabía. Mi error fue rodearme de puro delincuente, ¿cierto? Mi error fue rodearme de puro delincuente. Yo delegué, yo no tuve nada que ver, ¿cierto? Perfecto, porque la Suprema estaba comiendo ese cuento. Entonces, ¿cuál era la fórmula para ser alcalde o presidente de gobierno regional y salir bien librado? Delegar todas tus funciones. Con lo cual, cuando alguien haga fechorías, tú dices, yo lo delegué. ¿Y cuál era el pacto con ese señor al que tú le delegaste? Jamás te tiene que echar, ¿sí o no? Tú no sabías. ¿Estamos? ¿Qué ha resuelto la Suprema hoy día en uniforme jurisprudencia? ¿Qué ha resuelto la Suprema? Ya es uniforme la jurisprudencia en sentido. ¿Qué ha resuelto? Lo que la Suprema hoy día ha resuelto es que delegar es posible hacerse. Lo que no se puede es deslindar responsabilidades. Si tú delegas, igual respondes. Si delegas, respondes igual. ¿Por qué? Porque así delegues es tu función. Y si has delegado tu función, tienes que asegurarte de que la hagan bien. ¿Se entiende? ¿O no? Lamentablemente, el principio de confianza a veces se ha usado mal. Ahí está, esa casación de Puno es espectacular. Muchísimas gracias. Esa casación es la del principio de desconfianza. 952-2021. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Jurisprudencialmente ya está. Y dogmáticamente y doctrinalmente también ya les dije quién sostiene eso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el gran problema, mis queridos doctores? ¿Cuál es el gran problema? Y lo voy a decir.
ya, lo voy a decir, lo tengo que decir. En este país tenemos un gran problema. ¿Y cuál es el gran problema? Yo pregunté, ¿corrupción o no hay corrupción en el Perú? ¿Qué opinan? ¿Hay corrupción? ¿Sí o no? No hay presos por corrupción, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué solo hay shows, circos, teatralización en capturas, en operativos, en detenciones preliminares? Eso hay mucho, todos los días. Vemos la tele y hay eso, ¿cierto? ¿O no? Espectáculo circense de intervenciones. ¿O no? ¿Lo ven a diario o no? Yo lo veo a diario. ¿A mí qué me importa ese show? ¿A mí qué me importa ese circo en la televisión? ¿Qué cosas quiero yo? Condenas, sentencias, ¿cierto? ¿Eso es lo que interesa o no? Eso es lo que no hay. Eso es lo que no hay. Los poquísimos casos sentenciados. Es corrupción bagatela. Pero gran corrupción, la que realmente nos ha hecho pobres cuando deberíamos ser ricos. ¿Esa corrupción es sancionada o no? Yo siempre he dicho, resultados. Yo siempre he dicho resultados. Resultados. O sea, a mí muéstrame resultados. O sea, a mí no me cuentes una telenovela, no me hagas un show ni un circo. Resultados. Y en estos delitos en el Perú, pues no hay resultados. Yo sí creo que en el Perú se aplica no el derecho penal del enemigo, sino el derecho penal del amigo. ¿De acuerdo? Eh, es una pena, créanme, pero si algo tenemos que decir en esta sesión inaugural de un diplomado en el que se aspira a abordar muchos temas relacionados con estos delitos y con esta criminalidad, líder me pidió que dé unas palabras también concernientes a la inauguración de este diplomado y con eso quiero terminar y con eso quiero cerrar mi participación el día de hoy, ¿sí? Lo que yo quiero decirles es eso. Uno de los problemas más graves que afronta este país, seguramente me dirán la inseguridad, seguramente me dirán la desnutrición, seguramente me dirán la pobreza, seguramente me dirán todo. Pero la pregunta es, ¿cuál es el origen de todo eso? ¿Por qué hay inseguridad? Porque hay corrupción. ¿Por qué hay pobreza? Porque hay corrupción. ¿Por qué hay mala administración de justicia? Porque hay corrupción. ¿O no? Todo parte de la corrupción. Si estuviéramos en África, distinto fuera. Pero en este país tenemos recursos, tenemos minería, tenemos agricultura, tenemos pesca, tenemos gas. ¿O no? La pregunta es, ¿por qué somos pobres? ¿Se han puesto a pensar cuántos miles de millones se lleva cada año la corrupción? ¿Han visto las estadísticas? ¿Mm? Entonces, yo sí creo que hay mucha corrupción, pero que no hay resultados. ¿Por qué? Normas, salidas creativas, garantismo, ingenio, aplicación antojadiza, etcétera. Resultados. ¿De acuerdo? Basta ver las campañas millonarias que se hacen para ocupar ciertos cargos. ¿Cómo es que se invierte? Solamente esa pregunta yo le haría a un alcalde. ¿Cómo es que inviertes 2 millones si tu sueldo no va a llegar ni a 100,000 en todo tu mandato? ¿Cierto? ¿De dónde sale esa plata?
Y mejor, doctor Vicente Ferrer, mejor no me haga hablar de la ley de prescripción. No sea tan malo, ¿sí? Si quieren mi opinión sobre la ley de prescripción, un portal LP Pasión por el Derecho, ese portal me invitó a un debate con varios abogados, a mí solito, con la posición contraria. Búsquenme allí, sobre la ley de prescripción. Y dije lo que tenía que decir. Dije lo que tenía que decir. ¿Por qué? Porque como siempre le digo a Reader, si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Omar me dice, ¿la imputación objetiva se aplica tanto en la teoría del dominio del derecho como en la teoría de infracción del deber? Ah, por supuesto. La imputación objetiva se aplica en delitos de dominio y se aplica en delitos de infracción del deber, Omar. Muchas gracias por la pregunta. Pensé que no querían hacerme preguntas. La ley de prescripción se está soplando la cantidad increíble de casos que ustedes ya van a ver. 24.419 millones por la corrupción durante el año 2022. ¿Qué tal cifrita? Simpática, ¿no? ¿Sí? Terrible. Doctores, lo que les quería decir como apertura del diplomado. Este tipo de diplomados deberían darse mucho, porque son diplomados donde se toca, donde se aborda delitos que realmente están haciendo hoy día investigados, están siendo hoy día procesados, pero no están siendo materia de sentencias condenatorias. ¿De acuerdo? Entonces debería ser un escenario como para preguntarnos por qué. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Malas resoluciones judiciales, malas imputaciones de parte de la fiscalía, demasiado dinero para pagar abogados que juegan con la dogmática a favor de ciertos intereses, o de pronto pues todos los casos de corrupción, que son miles de miles, que se abren todos los días, son impundios, calumnias, chantajes. Tal vez, ¿no? No sé, por algo está pasando acá. Algo está pasando, ¿sí? Así que este escenario que sirva para debatir ese tipo de cosas. Me encantaría que los 16 profesores que van a venir acá en las 16 sesiones que ha anunciado River Jacinto Sánchez hoy día sean materia de consulta por parte de ustedes en el delito que toque. Doctor, ¿y por qué no hay sentencias? Doctor, ¿qué se está aplicando mal? Doctor, ¿quién tiene la culpa? O por último, doctor, ¿o ese delito no se comete? Tal vez, ¿no? ¿Cierto? Tal vez. En fin, en fin. Qué bonito escenario como para que se discutan todos esos temas. Muy simpático. Yo me seguiría quedando hasta más tarde, pero no me es posible. Ha sido un honor dirigir estas palabras, empezar este diplomado, porque para mí los diplomados de Udea Poli siempre son muy interesantes porque siempre albergan a más de 500 participantes. Tener esa cantidad de público en eventos no es frecuente y normal. Gracias, líder, y espero que en algún momento me vuelvas a invitar. Felicidades, muchas gracias, buenas noches, lindo fin de semana.